Vamos a empezar entonces la clase. Buenas tardes para todos. Este, lo que vamos a ver en esta segunda mitad del curso es esencialmente tabla periódica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento químico de los distintos elementos en forma comparativa. Vamos a estudiar el tipo de compuestos que forman, las propiedades que tienen, el tipo de reacciones que dan, y vamos a tratar todo el tiempo de relacionar ese comportamiento de cada uno de los elementos que vamos viendo o de cada grupo de elementos que vamos estudiando. Vamos a tratar de interpretarlo en función de todas las cosas que estuvieron viendo con Lucía en la primera parte del curso. O sea, es importante que tener siempre presente todas las cosas que vieron hasta ahora. O sea, no es que lo que fue para el primer parcial me lo puedo olvidar porque no lo voy a usar más, al contrario, vamos a estar todo el tiempo volviendo a conceptos de ácido base, vamos a estar todo el tiempo usando ciclos termodinámicos, pensando en términos de qué pasa en una solución, del pH de hidratación, cuáles son las estructuras cristalinas. Absolutamente todo lo que vieron con Lucía, vamos a estar todo el tiempo volviendo a usarlo para tratar de entender el comportamiento que vamos a observar para los distintos elementos o grupos de elementos en la tabla periódica, ¿sí? Pero no voy a perder mucho tiempo en hacer una introducción larga de esto, simplemente vamos a arrancar de una. Si logro hacer que funcione el PowerPoint, obviamente, porque eso también es algo que puede ocurrir que no me funcione. Bueno, bien, anduvo bien. Vamos a empezar, vamos a empezar a estudiar la tabla periódica por el elemento más simple de todos, que es el hidrógeno, ¿sí? El primero. ¿Qué es lo que saben del hidrógeno? ¿Qué es lo que sabemos del hidrógeno? Primero que nada, en su forma elemental, el hidrógeno es un gas a temperatura y presión normales que forma moléculas diatómicas, ¿sí? Acá en esta tabla tienen un conjunto de propiedades, simplemente los valores de punto de fusión y ebullición, que ven que son valores muy bajos. ¿Qué está indicando eso? Que los valores de una temperatura de fusión o de una temperatura de ebullición sean muy bajos. Lo que está indicando es que la interacción, la atracción entre las distintas moléculas de hidrógeno es muy débil, ¿sí? Eso es relativamente fácil de entender porque estamos hablando de moléculas que son completamente apolares en principio, o sea que no puede haber interacciones de tipo dipolo permanente, nada muy electrostático ahí, y lo único que vamos a tener son las fuerzas de atracción de dispersión de London, que se deben a que los electrones, que son solo dos en la molécula de hidrógeno, en forma, digamos, en determinado momento pueden estar desplazados hacia uno u otro lugar, puede formarse un dipolo instantáneo, ese dipolo instantáneo inducir un pequeñito dipolo en la molécula de al lado, y eso es lo que produce la atracción. Pero evidentemente la magnitud de las interacciones de London dependía de la cantidad de electrones que estaban ahí en la vuelta. Y acá solo tenemos dos electrones, un electrón por cada átomo de hidrógeno. Entonces, las interacciones de London no pueden ser muy grandes, y eso es la razón de que tengamos temperaturas de fusión y de ebullición tan bajas. Pero acá en esta tabla hay un valor en particular que me interesa que ustedes se fijen, y que es el valor de la entalpía de disociación. 436 kJ por mol. Esa es la energía que necesitamos para romper el enlace en esta molécula atómica. Y quiero que se fijen que ese valor de 436 kJ por mol es un valor muy grande, ¿tá? Porque normalmente ustedes hacen ciclos termodinámicos, ponen valores de energía, pero a veces no prestamos atención al número en sí. Y es importante prestar atención al número para poder comparar y para poder tener una idea. Cuando uno ve un valor de delta H o cualquier cosa relacionada con la energía, darse cuenta si ese valor es grande o es chico, o si es grande comparado con qué. Y acá en este caso, fíjense que yo les puse los valores de energía de enlace para otros enlaces comunes. Por ejemplo, el enlace carbono-carbono simple es un enlace considerablemente más débil. El enlace cloro-cloro, más débil todavía. Pero esto es razonable, ¿verdad? Porque vamos a bajar. ¿Cuál es el tipo de orbitales que se van usando en cada uno de estos enlaces? Cada vez vamos usando orbitales de un número cuántico mayor. Entonces esperamos que la superposición sea menos eficiente y la energía de enlace baje. Pero incluso en el caso del oxígeno, que tenemos acá al final, la energía para romper el enlace en la molécula de dioxígeno es un poquito más grande, pero fíjese que es un enlace doble. O sea que realmente el enlace simple hidrógeno-hidrógeno es uno de los enlaces sencillos más fuertes que vamos a ver, ¿sí?
Y esto tiene consecuencias que vamos a entender también en un ratito. Ustedes están acostumbrados a ver la tabla periódica, ustedes habrán visto siempre que el hidrógeno normalmente está siendo colocado en la columna de la izquierda, ¿sí? En la columna que corresponde a los metales alcalinos. Pero en realidad el hidrógeno no es un metal. ¿Por qué lo estamos colocando en ese lugar? Por la configuración electrónica. El hidrógeno tiene un único electrón de valencia, igual que los metales alcalinos, ¿sí? Tiene una configuración 1s1. Y entonces nosotros en principio siempre, ¿qué esperamos como químicos? Esperamos que las propiedades de distintos elementos sean parecidas si su configuración electrónica es la misma. ¿Por qué? Porque toda la química de los elementos, en definitiva, viene determinada por cuál es el comportamiento de los electrones de valencia. Entonces, si hay un electrón de valencia, vamos a tener determinadas posibilidades. Si tenemos 7 electrones de valencia, vamos a tener otras posibilidades y otros comportamientos. Entonces, lo normal es que los elementos que se parecen más en la tabla periódica son los que están ubicados en una misma columna, en un mismo grupo. Yo a veces me confundo y columna y fila me confunden. Entonces, para no confundirme, generalmente hago el gesto, ¿no? Columna, para acordarme que columna es algo vertical. Si ustedes ven que me entrevero y que doy vuelta a grupo, periodo, familia, no se asombren porque me va a pasar muchas veces. Pero acá estoy hablando de en qué grupo voy a colocar al hidrógeno y por qué el hidrógeno está colocado en la tabla periódica que ustedes están acostumbrados a ver encima del litio. Pero en realidad, en algún momento esto fue un tema de discusión para alguna gente. Alguna gente sugería colocar el hidrógeno en la tabla periódica arriba del flúor. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común el hidrógeno con los gases, con los halógenos? Bueno, muy poca cosa. Pero lo que esta gente decía que había en común es que el hidrógeno puede ganar un electrón, completar su nivel de valencia y adquirir la configuración de un gas noble. Y en ese sentido se parece a los halógenos, porque le falta solo un electrón para adquirir la configuración de gas noble. Pero en realidad esa es la única similitud que le vamos a encontrar con los halógenos. El hidrógeno no se parece mucho a nadie. El hidrógeno, póngalo donde quieran en la tabla periódica. Lo importante es tener claro que es un elemento muy especial y que aunque lo tengamos arriba de los metales alcalinos, la similitud con los metales alcalinos prácticamente no existe. ¿Está? Entonces, vamos a hablar un poquito cosas generales del hidrógeno. El dihidrógeno, ¿no? la forma elemental, la forma alotrópica del elemento, como tal, en la naturaleza no lo vamos a encontrar. O sea, no hay hidrógeno gas en la atmósfera en condiciones apreciables. Sin embargo, sí hay un montón de átomos de hidrógeno en el planeta, por decirlo de alguna manera. O sea, el hidrógeno es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, si entendemos la corteza terrestre como la suma de las rocas de la corteza, la atmósfera y los océanos. El hidrógeno es el tercer elemento más abundante en número de átomos, solo después del oxígeno y del silicio. Pero si no está como moléculas diatómicas en la atmósfera, ¿dónde está el hidrógeno? En la Tierra, por lo menos. Probablemente ustedes ya sospechen dónde está. En los océanos, como agua, ¿sí? Vamos a tener una cantidad muy importante de hidrógeno. Entonces, una de las formas, si nosotros quisiéramos obtener hidrógeno, una de las formas que se nos podría ocurrir de obtener hidrógeno es tratar de sacarlo del agua. ¿Sí? ¿Cómo podríamos sacar hidrógeno del agua? Bueno, esto ustedes lo conocen, habrán visto la electrólisis de agua miles de veces. Ustedes saben que para que el agua se electrolice hay que disolver alguna sal, puede ser cloruro de sodio, acá está indicado en la pantalla el hidróxido de sodio. La idea es que el agua pura no conduce la corriente. Entonces, para que haya conducción de corriente, tenemos que disolver un electrolito, y una vez que se conduce la corriente, lo que vamos a tener es estas dos reacciones. En el ánodo vamos a tener la oxidación del agua a oxígeno. Evidentemente acá, en lo que yo les estoy mostrando, la reacción no está igualada. Supóngase que acá disolvimos hidróxido de sodio, un poquito de hidróxido de sodio. O sea que tendríamos un medio alcalino. Para igualar una semireacción redox en medio alcalino, lo que teníamos que hacer era sumar, igualar la cantidad de hidrógenos y de oxígenos de los dos lados, sumando moléculas de agua o sumando iones hidróxido. ¿Sí? Si hacemos eso, nos queda esto. O sea, el agua no nos queda
a la izquierda como reactivo. Pero de todos modos, aunque el agua no está a la izquierda como reactivo, esta semirreacción corresponde a la oxidación del agua en un medio alcalino. ¿Sí? ¿Cuál sería la reacción que se da en el cátodo? Bueno, la reducción para dar hidrógeno. El agua solo se puede reducir a hidrógeno. No tiene muchas otras opciones. No tiene ninguna otra opción. Sumamos. Esta es la ecuación global. ¿Sí? Hasta acá no estoy diciendo nada muy complicado. ¿Podría haber escrito estas ecuaciones así? Digo, porque es un poco cansador. A, C, L, G. ¿Sí? ¿Por qué todo el tiempo estamos escribiendo los estados de agregación? ¿Necesitamos escribir todo el tiempo los estados de agregación? Bueno. A ver, generalmente los estados de agregación los vamos a escribir siempre cuando tengamos semirreacciones redox, sobre todo porque nos puede interesar, si queremos calcular cuál es el potencial de cada cupla, los potenciales de cada cupla dependen de cuál sea el estado de agregación de las distintas especies. Y en los casos en donde puede haber más de una posibilidad, es importante no dejar duda cuál es la cupla con la que estamos trabajando. Pero en este caso, que yo simplemente estoy tratando de describir la electrólisis del agua como un proceso químico, podría ser un proceso industrial para obtener hidrógeno, podrían escribirlo, y no estaría mal, porque de última, todo el mundo, si estoy trabajando a temperatura ambiente, ¿qué va a ser el hidrógeno? Va a ser un gas, sí, y el oxígeno va a ser un gas, y el agua va a estar líquida, no nadie electroliza hielo. Entonces, podemos, cuando no hay ambigüedad, podemos no escribir los estados de agregación, ¿sí? O sea, no es obligatorio. Los vamos a necesitar en los ciclos termodinámicos, por ejemplo, ahí sí es obligatorio. Porque en una energía de red es el proceso que corresponde específicamente a la unión de iones que están en fase gaseosa para dar la red sólida. Si esos iones están en solución acuosa, que es otra posibilidad, pasar de los iones en solución acuosa al sólido, eso no corresponde a la energía de red. Entonces ahí hay ambigüedad, ahí puede el no escribir los estados de agregación puede dar lugar a malos entendidos. Pero cuando eso no es así, si uno no escribe los estados de agregación, no está mal. ¿De acuerdo? La electrólisis de agua como forma industrial de obtener hidrógeno en general no es muy usada, porque van a ver ustedes, nosotros vamos a ir viendo a medida que avance el semestre, vamos a ir viendo en algunos ejemplos particulares, vamos a ir comentando cuáles son los métodos industriales de producción, por ejemplo, de distintos elementos, porque son interesantes no por la aplicabilidad industrial en sí, sino porque de alguna manera describen o permiten usarlos como ejemplos de fenómenos químicos interesantes. Pero la electrólisis, van a ver ustedes que generalmente no es un proceso usado industrialmente, porque el consumo de energía eléctrica encarece mucho el proceso. Entonces, industrialmente la forma más usada de obtener hidrógeno es otra. Y la fuente de hidrógeno no es el agua, sino los hidrocarburos, ¿sí? Puede ser gas natural. Y acá, por ejemplo, tenemos una reacción con metano. El metano es el componente principal del gas natural. Metano con agua para dar monóxido de carbono y hidrógeno. Fíjense que acá en el costado puse unos datos, ¿sí? Puse la temperatura a la que esa reacción se da y puse níquel. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estoy queriendo decir acá es que esa reacción solo va a transcurrir con un rendimiento apreciable si yo trabajo con un catalizador de níquel en esas condiciones de temperatura. De otra manera, la reacción probablemente no se dé o no se dé en una extensión apreciable. Fíjese que acá no escribí los estados de agregación. ¿Cuáles serían los estados de agregación? ¿Cómo va a estar el metano? Como gas. El metano es un gas a temperatura ambiente. A 800 grados tiene que estar como gas. El agua no va a ser hielo a 800 grados. Todo lo que está acá es gas. Entonces tengo que escribir paréntesis, G, paréntesis. No tiene sentido. Está bien. Digo, no está mal si alguien lo escribe. Si quiere escribirlo, lo escribe. Pero si no lo escribe, tampoco. Está perfecto. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante en este caso es lo que está escrito en verde.
¿Por qué? Porque esa sí es una información importante. Yo estoy diciendo, esta reacción, precioso, pero cuidado, si no es en estas condiciones, esta reacción no ocurre. A ver, no estoy mostrándoles esto con la idea de que ustedes se tienen que acordar cuáles son las condiciones. ¿Tá? Recuerden que a partir de ahora todos los parciales y todos los exámenes de química inorgánica, o por lo menos mientras Lucía y yo seamos encargados del curso, van a ser siempre a libro abierto. Y a Google abierto también. Ahora, cuando yo estoy poniendo estos datos, no es para que los recuerden. Es simplemente para que discutir, digamos, algo que me parece que es importante, y es la forma en la que se escriben las reacciones habitualmente y la forma en la que ustedes deberían tratar de poder escribir las reacciones, siempre pensando en la información que ustedes están tratando de darle a la otra persona que va a leer lo que escribe. ¿Sí? También otra posibilidad es que el monóxido de carbono que se forma en la etapa anterior siga reaccionando con más vapor de agua, ¿sí? Y se forme más hidrógeno. Fíjense, este tipo de reacciones, ¿qué tipo de reacciones son? Son reacciones redox en realidad. Acá lo que está pasando es que el hidrógeno de la molécula de metano y el hidrógeno de la molécula de agua se reducen a dihidrógeno y el carbono se oxida. ¿Sí? En este caso lo que estamos viendo es que la segunda etapa, pasar de monóxido a dióxido de carbono, requiere otras condiciones de temperatura, otros catalizadores. Fíjense que este es un proceso relativamente complicado, porque dependiendo de las condiciones de temperatura y del catalizador, uno incluso puede llegar a obtener una mezcla de monóxido y de dióxido de carbono. Pero eso, la verdad que a nosotros no nos importa. Simplemente se los escribía para que vieran que a veces también puede pasar que una reacción aparentemente sencilla, como metano más agua, puede dar lugar a distintos productos. Y puede dar lugar a distintos productos en distinta proporción, dependiendo de las condiciones en las que esa reacción se lleve a cabo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. El guión, tipo, la barra níquel, ¿se refiere a que es en presencia de níquel la reacción? Sí, sí. No, mirá que me lo inventé yo, o sea, no es que haya que escribir una rayita vertical inclinada a la derecha y después el Sí. catalizador, ¿eh? Digo, a veces, a veces se pone arriba de la flecha, por ejemplo, o arriba o abajo, donde tengas ganas. Si hay una cosa sola, la ponen arriba, y si hay dos, una la mandas para arriba y otra para abajo de la No, flecha. no, claro, pero la idea es que tiene que ser la reacción se da en presencia de níquel, es la condición, a Ahí esa va, la temperatura. idea es que cuando, pero más que nada, lo que yo les quiero insistir es en la importancia de que cuando existen reacciones que solo se dan en determinadas condiciones, esas condiciones particulares está bueno escribirlas al lado de la ecuación que ustedes escriben. ¿Ok? No para que recuerden estas en particular, que bueno, no tienen nada de especial, ¿sí? Y que además, ¿por qué eso? ¿No? 800 grados y no 700. Bueno, eso es algo que se ajustó experimentalmente. Ahora, si uno quiere obtener hidrógeno en la industria, es genial los métodos anteriores. De hecho, en la industria se obtienen por la segunda técnica. Pero si uno quiere obtener en el laboratorio hidrógeno, porque tiene ganas de obtener hidrógeno gaseoso en el laboratorio, ¿cómo lo puede hacer? Acá tenemos una ecuación que nos representa ese proceso, que consiste en la reducción de protones en un medio ácido por parte de un metal. ¿Sí? En este caso tenemos zinc, y la ecuación que tenemos ahí es con ácido sulfúrico para dar sulfato de zinc e hidrógeno. ¿Sí? Fíjense que siempre lo que estamos haciendo es una reacción redox. Normalmente, los procesos de obtención de elementos en estado de oxidación cero involucran una reacción redox, porque lo normal es que los elementos estén en la naturaleza combinados con otras especies en estados de oxidación diferentes a cero. Entonces lo que tenemos que hacer es o reducirlos o oxidarlos para llegar a su forma elemental. Acá tenemos que reducir protones a hidrógeno y el reductor es un átomo metálico. Esta reacción, así como está escrita, está bien, obviamente. Pero también podríamos haberla escrito de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna ventaja de escribirla de esta manera? Bueno, estamos dando información, esencialmente estamos dando información. Alguna información es redundante, ¿sí? Porque que el zinc es sólido, si no lo hubiéramos puesto, probablemente se nos habría ocurrido de todos modos. Que el ácido sulfúrico está diluido puede ser un dato importante, porque a veces estas reacciones con metales
si el ácido está muy concentrado, la reacción no ocurre porque se forma un óxido, o se puede formar un óxido en la superficie del metal, que de alguna manera envuelve al metal e impide que los átomos del metal que quedan debajo de esa superficie de óxido entren en contacto con la solución. Entonces la reacción se frena. Eso se conoce como pasivación, ¿sí? Y lo que estamos indicando también acá, y que eso puede ser un poco más importante, es que el sulfato de zinc, en realidad, cuando se disuelve, se disocia para dar iones. Cationes zinc más 2 y aniones sulfato. A veces uno puede encontrar esto también, que alguien escriba sulfato de zinc acuoso. Eso no está muy bueno, porque en realidad sulfato de zinc acuoso, ¿qué quiere decir? Que si yo lo leo y no sé nada, puedo llegar a pensar que el sulfato de zinc en solución está como moléculas que están ahí disueltas, caminando, nadando adentro del vasito. Y no es verdad, no hay moléculas de sulfato de zinc disueltas. Cuando el sulfato de zinc se disuelve, inmediatamente se disocia. Es lo que se conoce como electrolito fuerte. Entonces, lo que vamos a tener son iones, cationes y aniones hidratados. Entonces, deberíamos escribir eso. Deberíamos, si vamos a preocuparnos en escribir los estados de agregación y nos interesa realmente decir cuáles son las especies que están presentes, deberíamos escribir lo que está en negro y no lo que está en rojo. ¿Sí? También podríamos escribir esta reacción de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá yo estoy queriendo decir a la persona que lee que no es importante que el ácido sea sulfúrico. Que la reacción podría ocurrir igual con otro ácido. Yo qué sé, nítrico, perclórico, otro. ¿Sí? Cuando yo no escribo, estoy dando la posibilidad, de alguna manera es mucho más general. A pesar de que escribí mucho menos, estoy dando mucho más información. Porque estoy diciendo, vale con sulfúrico y vale con todos los demás, o con un montón de otros ácidos. Capaz que no con todos. Pero puede valer con muchos ácidos diferentes. Entonces, a pesar de que escribo más, estoy diciendo mucho más cosas. A mí me gusta mucho esta forma de escribir las reacciones. Y voy a tratar, en lo posible, porque van a ver que en esta de mi semestre vamos a ver muchas reacciones, voy a tratar de escribirlas de esta manera. ¿Sí? Aunque también podría haberla escrito así. Porque de última, H+, ¿qué va a ser? Tiene que ser acuoso. A ver, no puede. H más gas existe solo en los ciclos termodinámicos, que son una construcción mental que nosotros hacemos, todo un razonamiento, todo un modelo, pero en lo cotidiano, en el laboratorio, H más está disuelto. La única duda puede ser si estoy hablando de protones en una solución acuosa, o puede haber un ácido en una solución de, yo qué sé, en metanol, pero ahí si hubiera ambigüedad, escribo. O alerto de alguna manera, cuidado, estoy trabajando en metanol y no en agua. Pero si no estoy diciendo nada y tengo cationes o tengo aniones ahí volando, están en agua. A buen entendedor, no hay necesidad de aclarar más. ¿Por qué les digo todo esto? Porque normalmente, tanto en las pruebas o a veces en el laboratorio, nosotros notamos que ustedes tienen como muchas dudas a la hora de escribir una ecuación, como que se le generan muchas dudas de esto está bien, esto está mal, y a veces hay muchas cosas que no necesariamente están bien o mal, sino que podríamos decir que algunas formas de escribir las reacciones son más útiles o tienen más sentido en determinadas condiciones, cuando uno está trabajando en determinados temas, y a veces en otra situación, cuando uno quiere dar otro tipo de información, puede estar más buena escribir la misma ecuación de una manera un poco diferente. ¿Está? Y está bueno que, digamos, piensen un poco en esto y vean que muchas de las reacciones, en realidad, nosotros las vamos a escribir de una manera, pero las podríamos escribir de otra manera, equivalente, y que también va a estar bien. ¿Está? Vamos a ver ahora, vamos a volver un poquito para atrás, ahora que ya comentamos un poco cosas generales. Vamos a hablar un poco del comportamiento químico que nosotros creemos que puede tener el hidrógeno, el elemento hidrógeno. Y yo había empezado diciendo que
las propiedades químicas de los elementos están muy relacionadas con la configuración electrónica y en particular con el número de electrones de valencia. Y esta es la configuración electrónica del hidrógeno. Un único electrón en una orbital S. ¿Sí? Acá tenemos algunos datos. Energía de ionización, 1300 kJ por mol, afinidad electrónica, menos 73, y XP es la electronegatividad de Pauling. ¿Sí? 1300 kJ por mol. ¿Será mucho? ¿Alguna idea? Yo qué sé, si alguien me dice... Es grande el número. Es muy grande, ¿no? Sobre todo, piensen, 400 kJ por mol era más o menos lo que costaba romper una molécula de hidrógeno. ¿Sí? Y habíamos dicho, y eso era mucho para una energía de enlace. Estamos hablando de algo que es 3 veces más grande para sacar un electrón. ¡Wow! Eso es un montón. Eso nos da que pensar que la formación de H+, solo va a ser posible en determinadas condiciones en donde algo pueda compensar esa enorme cantidad de energía para sacar un electrón. ¿Sí? La afinidad electrónica, por el contrario, es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que para el átomo de hidrógeno, un átomo neutro de hidrógeno en fase gaseosa, aceptar un electrón adicional es un proceso favorable. Poquito favorable. Porque menos 73 es... Recuerden siempre que las energías de ionización numéricamente son mucho más importantes que las afinidades electrónicas, y por eso en todos los ciclos termodinámicos iónicos, por ejemplo, todo el tema de las afinidades electrónicas prácticamente no nos importa. Los términos importantes siempre son energías de ionización y energías de red. ¿Tá? Y acá lo estamos viendo, en el caso del hidrógeno, afinidad electrónica sí es favorable, pero es un valor chiquito. Y la electronegatividad de Pauling 2,2, si ustedes se fijan en la tabla periódica, es como que andamos medio a mitad de camino. Es una electronegatividad intermedia, ni muy grande, ni muy chica. Hay una cantidad de elementos que tienen valores menores de electronegatividad y una cantidad de elementos que tienen valores por encima de 2,2. Entonces, ¿qué podríamos esperar del hidrógeno? ¿Qué podría hacer el hidrógeno? O sea, si solo pensáramos en estos datos que tenemos hasta acá, tiene un electrón solo, capaz que lo pierde y forma un cation. Capaz que agarra otro electrón, no parece que le moleste, capaz que agarra otro electrón y forma un ion pero con carga negativa. O, cosa que ya sabemos que puede hacer, capaz que comparte ese electrón con otro átomo que también tenga un electrón y forma un enlace covalente. Por ejemplo, un hidrógeno y otro hidrógeno forman la molécula diatómica con la que empezamos la clase. ¿Sí? Parece muy simple. Sin embargo, vamos a ver que el tipo de compuesto que puede formar el hidrógeno es mucho más variado o da pie a encontrarnos con una cantidad de cosas interesantes que uno no se imaginaría solo mirando estas posibilidades que parecen bastante simplonas. Vamos a ver entonces ahora algunas reacciones químicas del hidrógeno, porque de eso se trata, ¿no? Queremos ver cuál es el comportamiento químico del hidrógeno y en este caso ahora voy a hablar del hidrógeno elemental. Cuando digo cómo se comporta químicamente el hidrógeno, no pienso en átomos aislados, porque yo no arranco con átomos aislados. Cuando hablo del comportamiento químico del hidrógeno, estoy hablando de la forma elemental, ¿sí? De la forma alotrópica más estable del elemento, que es la molécula diatómica. ¿Sí? Entonces, acá tengo un video que saqué de YouTube. Está lleno YouTube de videos, de todas las reacciones que tenemos nosotros. Pueden buscar los videos si tienen ganas y verlas. ¿Qué está pasando acá? Adentro del globo, a ver, capaz que hay que explicar. Adentro del globo, ¿qué había? Hidrógeno. Le acercamos una llamita. Esto está filmado a cámara lenta, obviamente. Y ¡pumba! ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería la reacción? ¿Con quién? ¿Con quién está reaccionando el hidrógeno? Con el oxígeno. Claro, con algo que está en el aire. La otra posibilidad sería que reaccionara con algo que estuviera en la goma del globo, pero no, porque esta misma explosión podría ocurrir si el hidrógeno lo tuviéramos contenido en otro recipiente. Está reaccionando con algo de la atmósfera, y ese algo de la atmósfera es el oxígeno. ¿Sí? Esta reacción es exactamente la inversa a la electrólisis. ¿Sí? Para electrolizar el agua yo tenía que dar energía. Era un proceso endotérmico. La formación del agua, por el contrario, es un proceso que libera energía.
242 kJ por mol. ¿Mucho o poco? ¿Qué dirían? La clasificarían como una reacción un poquito exotérmica. Es bastante, ¿no? Es bastante. Y considerando que explota, es bastante exotérmica. Y en realidad, nosotros muchas veces, y era lo que veían Pila con Lucía en el primer semestre, tomábamos el delta H como criterio de espontaneidad. ¿Por qué tomábamos el delta H como criterio de espontaneidad? Porque los valores de delta S generalmente son mucho más chicos, más de un orden de magnitud más chicos que los valores de delta H. Entonces, a menos que estemos trabajando a una temperatura muy alta, el término T delta S es pequeñito comparado con el término delta H. Y por eso muchas veces nos podemos hacer los nabos e ignorarlo. ¿Tá? Sobre todo cuando tenemos reacciones como esta, donde vemos que los valores de delta H son grandes. ¿Sí? Ahora, podemos asociar un delta H muy negativo a una reacción, obviamente la reacción es espontánea, pero no necesariamente que el delta H sea muy negativo quiere decir que la reacción va a transcurrir con facilidad o que la reacción va a ser muy rápida. Estoy tratando de empezar a hablar de cinética. ¿Sí? Eso que le han dicho a ustedes miles de veces desde química general. Una cosa es la termodinámica y otra cosa es la cinética. Que algo tenga, que una reacción, digamos, sea termodinámicamente muy favorable, no quiere decir que vaya a ocurrir bla, bla, bla. Eso lo oyeron hasta el cansancio. Pero a veces pasa que algo está muy desplazado termodinámicamente a la derecha y la reacción rápidamente va para ese lado. Este justamente es un caso en que eso no ocurre, porque si ustedes mezclan hidrógeno y oxígeno a temperatura ambiente y lo hacen con cuidado y no hay ninguna chispita que salte por electricidad estática o nada por el estilo, la reacción no se da. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos necesitando, que este proceso en particular está necesitando de una energía de activación, ¿sí? Importante para comenzar. Una vez que ustedes le aportan la energía de activación para que al menos algunas moléculas empiecen la reacción, ya la energía que se libera en forma de calor es lo suficientemente grande como para que la reacción continúe hasta llegar al final. ¿Sí? En este caso en particular, el mecanismo de esta reacción está recontraestudiado. Es un mecanismo radicalario y es un mecanismo que requiere que al empezar, la primera etapa de todas, implica la ruptura homolítica de la molécula de dihidrógeno. La ruptura homolítica quiere decir que los dos electrones del enlace van la mitad para cada lado. ¿Sí? Cuando no ocurre eso, hablamos de ruptura heterolítica. ¿Sí? Pero en este caso, como el primer paso requiere de la ruptura homolítica de la molécula de dihidrógeno, y como ese enlace habíamos visto que era muy grande, este tipo de reacciones resulta que tienen una energía de activación alta. ¿Sí? ¿Podríamos haber sabido eso antes? ¿Podríamos haber dicho, seguro que todas las reacciones del hidrógeno van a ser lentas porque la energía de enlace hidrógeno-hidrógeno es alta? No, no lo podríamos haber dicho, porque eso depende de cuál es el mecanismo. Si el mecanismo implica que el paso lento es justamente la ruptura de ese enlace, entonces probablemente se requiera de una energía de activación alta. Ahora, lo que sí es obvio es que siempre que veamos reacciones del hidrógeno, o incluso reacciones en donde participan otros gases, que son termodinámicamente favorables, nosotros pila de veces vamos a sospechar que capaz que esas reacciones pueden ser lentas o pueden tener una energía de activación importante, porque si el enlace es muy fuerte y si por ahí el mecanismo implica la ruptura inicial de ese enlace, la energía de activación va a ser grande. Entonces, es cierto que nosotros no sabemos cómo va a ser el comportamiento desde el punto de vista cinético, pero a veces hay ciertas pistas, ¿sí? No es que tampoco la cinética está absolutamente desconectada de los aspectos termodinámicos. Lo que pasa es que la conexión no es directa,
No es delta H negativo, reacción rápida, y delta H positivo, reacción lenta. No, es más complicado que eso. ¿Está? Nosotros no nos vamos a meter en esa complicación, porque realmente excede lo que se puede dar en este curso. Pero me parecía importante comentárselo. ¿Por qué? Porque muchas veces en los libros de química inorgánica les hablan mucho de la reactividad de las distintas especies. Y les relacionan la reactividad de las especies, por ejemplo, la reactividad del hidrógeno, ¿sí?, con aspectos termodinámicos como las energías de enlace. Y a ustedes es lógico que se les puede plantear la duda, ¿por qué me están relacionando la reactividad, que es un aspecto cinético, con la energía de enlace, que es un aspecto termodinámico, si toda la vida me dijeron que, ojo, la termodinámica no determina la cinética? Bueno, lo que pasa es que una cosa no condiciona a la otra, pero tampoco es que no están relacionadas. Y vamos a encontrar, o se pueden encontrar muchos casos, en donde algunos procesos tienen energías de activación muy altas, y eso se debe a factores termodinámicos como valores de energía de enlace. ¿Podemos saber todo eso de antemano? No, no. Pero cuando nos encontramos con explicaciones de ese tipo, tenemos que recordar que vienen por este lado el asunto, ¿sí? Cuando alguien dice que algo es poco reactivo, incluso la palabra muy reactivo o poco reactivo en química inorgánica o en química orgánica es una palabra ambigua, porque es como cuando hablamos de la estabilidad, ¿no? Cuando uno dice estabilidad, pero estabilidad con respecto a qué? Estabilidad respecto a los elementos en estado estándar, o estabilidad respecto a qué pasa si lo caliento en una estufa y se descompone, o estabilidad respecto a si lo pongo al lado de un oxidante. Con la reactividad pasa lo mismo. Cuando yo digo que algo es reactivo, bueno, es medio ambiguo, porque reactivo quiere decir que va a reaccionar. ¿Con quién? De repente con algunas cosas reacciona bárbaro y con otras no reacciona. Sin embargo, es una palabra que ustedes van a ver que la usamos todo el tiempo, ¿sí? Pero la usamos todo el tiempo en un determinado contexto, ¿sí? Cuando estoy hablando de un determinado tipo de reacciones y digo tal elemento es reactivo, obviamente me estoy refiriendo a ese tipo de reacciones. Capaz que en otras situaciones no. Entonces tengan cuidado con esas cosas. Yo creo que este tipo de ambigüedad inevitable es parte de lo que hace que para muchos de ustedes algunos aspectos de química inorgánica, pero también de química orgánica, sean difíciles, porque no todo se reduce a una reglita que yo pueda escribir en el cuaderno y recuadrar con rojo y esto siempre es reactivo o esto siempre es estable. Es más complicado que eso, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar, no sé si con éxito, de ir haciendo hincapié en estos aspectos a medida que vamos viendo distintos ejemplos, ¿está? Pero quiero alertarlos de que es posible que yo también caiga muchas veces en el error de, al hablar rápido, decir, esto es más reactivo porque es menos estable o no sé qué. Porque estoy dando por supuesto, o me estoy salteando todo un razonamiento intermedio que justifica la unión entre esas dos ideas, ¿tá? Que muchas veces no es algo obvio. Entonces, de nuevo, les pido que si ustedes ven que yo arranco a hablar rápido y empiezo a decir cosas medio... y ustedes tienen la sensación de que estoy haciendo razonamientos extraños o incluso absurdos, párenme y pregunten, ¿tá? Es importante porque si no toda la química termina siendo como una madeja entreverada de datos que no tienen mucha lógica. Y en el fondo sí hay lógica, ¿sí? Y de lo que se trata de aprender química es encontrar la lógica y el orden en toda una cantidad de cosas desordenadas que nos vamos encontrando por ahí. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Demasiado filosófico. ¿A qué hora termina esto? 3:30, ¿no? Okay. Otras reacciones del hidrógeno. Acá tenemos el primer caso de la reacción del hidrógeno con oxígeno. El hidrógeno también reacciona en forma directa con los halógenos, con todos los halógenos, ¿sí? Ahí puse un chimbolito, que no sé ni cómo se llama, arriba de la flecha, para indicar que se requieren condiciones especiales, pero puse ese divague porque las condiciones no son las mismas para todos los halógenos. Por ejemplo, el hidrógeno con flúor reacciona prácticamente, se miran y reaccionan. El hidrógeno con el cloro, la reacción se inicia
iluminando la mezcla de reacción con luz ultravioleta. En el caso del bromo y del yodo, la reacción tiene lugar solo si se calienta. Es complicado. Y es complicado porque los mecanismos no son los mismos. El mecanismo cambia, el mecanismo de reacción cambia para los distintos halógenos. Ahora, detalles. Eso no nos importa los detalles. Pero acá hay algo general que vamos a ver en toda la tabla periódica. Y por eso me gusta este ejemplo, porque el hidrógeno es un elemento que reacciona con muchos otros elementos de la tabla periódica. Pero siempre la reacción es más fácil, se da, requiere de menos esfuerzo cuando el otro elemento está más arriba en el grupo. O sea, a medida que bajamos en un grupo, por ejemplo, el grupo de los halógenos, la reacción cada vez va siendo como con menos ganas. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, hidrógeno con calcio. Esto es bien diferente, porque el calcio es un metal. Y lo que se está formando es un sólido. Y esta reacción solo se forma calentando. Este es un caso interesante también, porque la formación del hidruro de calcio, ese es el nombre del producto, termodinámicamente es favorable. Se tiene un delta H de formación bien negativo. Si no hubiera una energía de activación importante, uno podría decir que con un delta H bien negativo la reacción iría en bajada. Y no, ¿para qué estamos calentando? ¿Sí? Incluso si ustedes se fijan acá, el delta S en esta reacción es negativo, porque al empezar tenemos moléculas gaseosas y al terminar no. Entonces, por lo menos con esa idea escolar de la entropía, de que es el desorden disminuye. Entonces el delta S es negativo. El término menos T delta S es positivo. Entonces, cuanto yo más, no está bien dicho. Cuanto más aumenta la temperatura, más positivo va a ser ese delta G o menos negativo. Entonces, calentar acá iría en contra, va en contra de la termodinámica. ¿Por qué estoy calentando? Bueno, porque si no caliento, si no aporto un mínimo de energía de activación, la reacción simplemente no ocurre. Pero una cosa interesante en estas reacciones es que si caliento de más, si paso determinada temperatura, entonces el término menos T delta S termina siendo más grande, positivo en valor absoluto, más grande que el delta H que es negativo, y el delta G me queda positivo, y la reacción espontánea es la descomposición del hidruro. Entonces, en estas reacciones, muchas veces, cuando uno quiere que ocurra, lo que tiene que hacer es calentar, pero no demasiado, porque si calentas demasiado, llegas a un momento en donde la reacción termodinámicamente favorable es la opuesta. Suena complicado, ¿no? Y lo que pasa es que es complicado. La química de verdad, cuando uno trata de hacer algo, cuando uno trata de controlar, porque de eso se trata la química, controlar reacciones, ¿no? ¿Cómo hago, a partir de esto que tengo acá, cómo hago otra cosa? Y cómo controlo ese proceso. Y todo lo que tenemos que aprender de termodinámica, de cinética, de orgánica y de inorgánica, en el fondo es para poder controlar esos procesos y para obtener lo que nosotros queremos y no lo que se le antoja a las cosas que estoy mezclando. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. En realidad este es un ejemplo de nuevo con un no metal. Me quedó al revés, yo tendría que haber puesto esto antes que el ejemplo del hidruro de calcio. Esta reacción la vieron alguna vez, probablemente en química general, se la ponen como ejemplo de equilibrios. Es una reacción en donde se mezclan dos gases y se obtiene amoníaco, también gas, porque esta reacción se hace a una temperatura alta. De nuevo, en este caso, el delta S es negativo, porque el número de moles de gas disminuye al formarse los productos. Entonces, calentar desfavorece la formación del amoníaco. Lo que pasa es que si no se calienta, no se alcanza la energía de activación necesaria. Ahora, al calentar,
el equilibrio tiende a desplazarse hacia la izquierda, que eso es algo que no nos sirve. Entonces lo que se hace en estos casos, por ejemplo, es aumentar la presión. Porque al aumentar la presión, de Chatelier, eso era lo que veían en química general, un aumento en la presión favorece el desplazamiento de equilibrio hacia el lado donde hay un número menor de moles gaseosos. Así que como ustedes ven, controlar todas estas reacciones es complicado. ¿Tienen que acordarse de todo eso? No tienen que acordarse de nada. Yo no les estoy dando esto para que se lo acuerden, se los estoy dando para que se formen una idea de todas las cosas que influyen en las reacciones. ¿Qué se tienen que acordar de todo esto? ¿O qué pueden sacar de todo esto? Fíjense en los compuestos que se forman. Todos estos compuestos, ¿qué tienen en común? Son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir que un compuesto es binario? Que tiene solo átomos de dos tipos. En estos casos tenemos átomos de hidrógeno y átomos de un segundo elemento, que puede ser un metal o un no metal. A estos compuestos binarios del hidrógeno con cualquier otra cosa se les llama, sorpresa, hidruros. ¿Sí? Y la realidad es que el hidrógeno forma con muchísimos elementos de la tabla periódica hidruros. Lo que pasa es que las características físicas y químicas de los hidruros que se forman van a depender mucho de cuál sea el elemento que se combinó con el hidrógeno. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Antes de todo, igual quería solo mostrarle otra última. Total, como no se tienen que aprender las reacciones de memoria ahora, les puedo poner muchas reacciones. Esta reacción, ¿qué les está mostrando acá? Acá les está mostrando uno de los principales usos del hidrógeno. ¿Qué está haciendo el hidrógeno en esta reacción? Piensen un poquito. ¿Qué clase de reacción tenemos acá? Se está oxidando. Redox. ¿Quién se oxida? El hidrógeno. El hidrógeno. O sea que lo estamos usando, ¿para qué? Para reducir el hierro. Exacto. Normalmente, uno de los principales usos del hidrógeno gas es, en el laboratorio, ¿no? Es como reductor. Si en vez de óxido de hierro tuviera, no sé, óxido de manganeso, ¿cuál sería la reacción? Similar, o sea, la misma. La misma, obviamente. Probablemente cuando ustedes ven una reacción así, en realidad están viendo un montón de reacciones, aunque no se den cuenta. Porque si yo cambio el metal, ojo, no todos los metales tienen por qué comportarse así, pero es muy probable que muchos otros metales, los óxidos de muchos otros metales, también se puedan reducir con hidrógeno gas para obtener el metal. Si en vez de óxido de hierro tuviera, no sé, sulfuro de hierro, ¿dónde está el azufre? En la tabla periódica. Busquen una tabla periódica. Abajo del oxígeno, ¿no? Abajo del oxígeno. Por eso estoy cambiando óxido de hierro por sulfuro de hierro. No estoy cambiando óxido de hierro por nitrato o por no sé qué cosa rara. Porque entonces como que la comparación se me va a hacer imposible. Pero muchas veces, si nosotros cambiamos con criterio, es más fácil comparar. Si yo cambio ahí oxígeno por azufre, tengo un sulfuro de hierro. ¿Qué me dará un sulfuro de hierro con hidrógeno? Ácido sulfúrico. ¿Por qué? No. Sulfuro de hidrógeno. ¿Eh? Sulfuro de hidrógeno. Exacto. No, a ver, al que me dijo ácido sulfúrico, no sé si es porque se confundió con la fórmula del ácido sulfúrico o realmente cree que se forma ácido sulfúrico. Pero ante la duda, no inventen. Lo único que tienen que hacer es cambiar. Donde ahí dice O, poner S. ¿Siempre funciona eso? No, no. ¿Qué va a funcionar siempre? Obvio que no. Profe, Pero es disculpame, se te la cortó. mejor hipótesis. Se te cortó un poco y no escuché. ¿Cómo es que para hacer para corroborar? A ver, dos cosas. Yo lo que les decía es, si ustedes quieren tener una idea de qué puede llegar a dar sulfuro de hierro cuando se pone en contacto con hidrógeno, suponiendo que el hidrógeno actúa como reductor y suponiendo que la reacción
al cambiar oxígeno por azufre, siga siendo del mismo tipo, entonces yo lo único que tengo que hacer es cambiar en esta ecuación, cuando aparece la O, pongo una S. ¿Siempre funciona eso? No. Pero es una hipótesis razonable. Si no tengo idea lo que da, ¿sí? Lo más razonable es sospechar que el oxígeno y el sulfuro se comporten de forma análoga y me dé hierro más sulfuro de hidrógeno. Puede no dar, pero si no lo sé, lo primero que mi primera apuesta va a ser a que se van a comportar de forma similar. Efectivamente, eso es lo que pasa en este caso. ¿Sí? Se dan cuenta entonces que muchas veces ustedes van a ver una ecuación escrita, pero atrás de esa una ecuación escrita, ustedes pueden deducir un montón de reacciones análogas. ¿Sí? El problema es que a veces, yo en vez de dejarla para que ustedes las deduzcan, se las escribo, y entonces ustedes dicen, qué barbaridad todas las reacciones que me tengo que acordar. No, es la misma. Nosotros, es muy importante que ustedes traten de encontrar el patrón, lo que se repite, ¿sí? La tendencia. ¿Tá? Vamos entonces a hablar de los hidruros. Vamos a parar un poquito con las reacciones, vamos a hacer un descanso mental con las reacciones, y vamos a hablar de los distintos tipos de hidruros. ¿Sí? Cuando el hidrógeno se combina con elementos que son más electronegativos que él, o cuando son apenitas un poco menos electronegativos que él, o sea, cuando la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el otro elemento es pequeñita, lo que nosotros esperamos es que el enlace que se forma sea covalente. O sea, que estemos en la situación en que el hidrógeno comparte ese único electrón que tiene con otro átomo. ¿Sí? Y acá tenemos distintos ejemplos. El enlace puede ser polar. ¿Sí? Eso va a depender de la diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, en el caso del cloro de hidrógeno, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, nosotros podemos saber, nosotros sabemos, podemos imaginar que el cloro atrae un poco hacia sí la densidad electrónica del enlace y queda con una carga residual negativa, y el hidrógeno quedaría como el extremo positivo de un dipolo. ¿Sí? Pero eso depende de cuál sea la diferencia de electronegatividad. En el caso del boro, la situación podría ser un poco la opuesta. Ahora, en el caso del boro, la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno es tan pequeña que prácticamente el enlace podríamos considerarlo apolar. ¿Qué tienen en común todos estos hidruros covalentes? Bueno, como la mayor parte de las cosas que ustedes vieron con Lucía, ¿se acuerdan cuando al principio comentaban cuáles son las características de los compuestos covalentes? Una de las características primeras que nos vamos a encontrar es la formación de compuestos moleculares. ¿Sí? Entonces, estos hidruros, lo que clasificamos nosotros como hidruros covalentes, son compuestos moleculares. Y lo vamos a encontrar en todos los elementos, como dice acá, del grupo 14, el grupo 14 es el grupo del carbono, el 15 es el grupo del nitrógeno, el 16 es el grupo del oxígeno, y el 17 es el grupo de los halógenos. ¿Sí? En el grupo 13, que es el grupo del boro, vamos a tener algunos de los elementos, no todos, pero algunos elementos también forman hidruros moleculares, o sea que los vamos a clasificar como hidruros covalentes. En el caso del boro, el hidruro molecular más chiquito que se forma es este que está dibujado acá. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? Pueden saberlo mirando la posición en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Alguien? 3. 3, exactamente. Cada boro tiene 3 electrones de valencia. Si tenemos 2 boros, eso nos da 6 electrones por el lado de los boros. Después tenemos 6 átomos de hidrógeno. Cada uno con un electrón, 6 electrones más. Eso nos da el total de 12 electrones que están escritos acá en la pantalla. Si ustedes ahora se fijan, cada boro parece estar unido, parece formar 4 enlaces, ¿no? 2 enlaces con 2 hidrógenos que están afuera, y cada boro forma 2 enlaces más con 2 hidrógenos que están a mitad de camino. Si cada rayita que tenemos ahí es un par de electrones, eso nos da 16 electrones. Acá hay un problema. O sea, es como que el número de electrones no nos está alcanzando para que cada uno de esos palitos pueda ser un par de electrones.
¿sí? No alcanzan los electrones. Por eso los hidruros como este tipo, como este, se conocen como hidruros deficientes en electrones. Hidruros a los que le faltan electrones. ¿Le faltan electrones en realidad? No, el diborano está re contento con los electrones que tiene. Que yo sepa, él no opina que le falten. Que le faltan quiere decir que nosotros cuando hacemos la cuenta mental y vemos los palitos, nos entramos a preocupar porque qué está pasando acá, que cada palito, cada rayita no son 2 electrones. ¿Está? Pero de ahí viene el nombre de hidruros deficientes en electrones. ¿Sí? Ahora, químicamente, ¿qué les pasa a estos compuestos? ¿Qué hacen estos compuestos? ¿Cómo reaccionan? Si yo me encuentro con un hidruro, voy caminando y me encuentro con un hidruro covalente en el medio del laboratorio, ¿me tengo que preocupar? ¿Explotará? ¿Me quema? ¿Es venenoso? ¿Qué pasa? ¿Con qué reacciona? Y acá tenemos algunos ejemplos de las cosas más comunes que pueden pasarle a un hidruro covalente. La primera reacción, ¿la vieron alguna vez? Sí, claro. Sí, ¿verdad? O sea, es otra reacción más que les estoy poniendo, pero en realidad es una vieja conocida, es la combustión. La combustión de los alcanos, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? El carbono se está oxidando, ¿sí? El hidruro, metano, está reduciendo al oxígeno. Por eso digo que el hidruro es reductor. Pero en realidad el que está cambiando acá el estado de oxidación es más bien el carbono. ¿Sí? O sea, los hidruros covalentes a veces son reductores porque el otro elemento que está unido con el hidrógeno a veces se oxida. A veces. El cloruro de hidrógeno, por ejemplo, no se oxida. Porque si se oxida, ¿a qué se podría oxidar el cloruro de hidrógeno? ¿Alguna idea? ¿A perclorato? Wow, un largo viaje. De -1 a +7. Podría, en teoría. Y un pasito más cortito, capaz. A cloro molecular, Molecular no, a cloro elemental, que también son moléculas diatómicas. elemental, ahí va. Lo que pasa es que el cloro es oxidante. O sea, quiero decir, el cloro, la molécula diatómica del cloro, tiene mucha tendencia a reducirse al cloruro. Entonces, si bien es posible esa oxidación, el proceso favorable es el inverso. Entonces, no todos los hidruros covalentes se van a oxidar con facilidad. De hecho, los que están más arriba y a la derecha, los elementos que están más arriba y a la derecha, combinados con hidrógeno, van a tener menos tendencia a oxidarse. Pero capaz que la reacción más común que tienen los hidruros covalentes, o la que ustedes van a ver con más frecuencia, es la reacción que dan con el agua. Y la reacción que dan con el agua, la tienen escrita acá. Son reacciones ácido-base, donde se intercambian protones. De hecho, el agua también es un hidruro de oxígeno. Uno de los hidruros de oxígeno. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá son todas reacciones. Acá el cloruro de hidrógeno le cede un protón al agua. Acá el sulfuro de hidrógeno le cede un protón al agua. Acá el amoníaco acepta un protón del agua. Nada especial. ¿Qué da el metano con agua? ¿Se intercambian protones? No reacciona, ¿no? No reacciona. El metano no reacciona con agua. Acuérdense ustedes, si abren la garrafa y empieza a salir gas, y ese gas toca el agua, no pasa nada. ¿Sí? No reacciona. Y no se disuelve en agua. Y no da reacciones ácido-base. ¿Por qué no da reacciones ácido-base? Es la base de la química orgánica. El metano no se ioniza. ¿Sí? No da CH3- y H+ fácilmente. ¿Sí? Y no puede aceptar un protón, porque si el carbono aceptara un protón, entonces expandiría tendría que expandir el octeto. Entonces eso nunca va a ocurrir. ¿Ok? O sea que en realidad los hidruros covalentes desde el punto de vista químico, por lo menos las principales reacciones son bastante aburridas.
y no tienen nada de novedoso. Pero, ¿qué pasa si el hidrógeno, suponiendo la otra posibilidad, ¿no? Porque muchos de estos, o sea, supongamos que el hidrógeno pudiera perder ese electrón, ese único electrón que tiene, y que se lo llevara completamente el otro elemento y que se formara un catión, protón. Eso no puede pasar. Eso de hecho no pasa nunca. Acá tienen en esta tabla el tamaño atómico, el tamaño para el radio para el ion hidruro, que es aproximadamente, es un poquito más grande que el tamaño del ion fluoruro. Tienen el tamaño de lo que sería el átomo de hidrógeno una vez que pierde el electrón, que es simplemente el tamaño de un protón. Y al lado tienen para comparar eso con el tamaño del litio, que es 10.000 veces más grande. Entonces, el protón, o sea, un núcleo pelado sin electrón, no puede existir en un entorno químico normal. ¿Por qué? Porque es una carga que es demasiado grande para el tamaño en el que está concentrado. ¿Se acuerdan las reglas de Fajans que veían con Lucía? ¿Qué les decía? Que cuando la relación entre la carga y el radio aumentaba mucho, ese catión se transformaba en un catión muy polarizante, un catión que deformaba mucho las nubes electrónicas de cualquier anión que anduviera en la vuelta. Y un catión muy polarizante va a ser un catión que deforma tanto a la nube electrónica del anión que en los hechos ese enlace se termina transformando en un enlace covalente o con una contribución covalente muy grande. Entonces, un catión con una carga +1, pero tan pequeñito, jamás puede dar un enlace verdaderamente electrostático, ¿sí? Porque la deformación que producen las nubes electrónicas de los aniones vecinos va a ser, tiene que ser enorme, ¿sí? Entonces, nunca vamos a tener una estructura cristalina como cloruro de sodio, en donde tengamos aniones en un empaquetamiento cúbico compacto y protones pelados en los huecos. Eso no existe, ¿sí? Tampoco en solución tenemos protones sueltos, ¿sí? De hecho, el protón existe en solución porque el delta H de hidratación es muy negativo y es lo que compensa en parte a la energía de ionización, que es muy grande, ¿sí? Pero esto pasa siempre en solución. O sea, en solución nunca tenemos los cationes pelados nadando entre las moléculas de agua, ¿sí? En solución siempre tenemos un catión unido de alguna manera a las moléculas de agua, ¿sí? Lo que se conoce como la esfera de hidratación del catión. Y el protón también se comporta así. Solo que un protón solito no puede estar rodeado de muchas moléculas de agua porque es tan chico que no puede acomodar muchas moléculas de agua. Entonces, generalmente, lo que vamos a tener son estructuras como la que está acá. Yo no sé si ustedes ven el cursor en la pantalla, que yo lo estoy moviendo ahora. Este hidrógeno que está acá, por ejemplo, este protón, puede estar rodeado, por decirlo de alguna manera, de un máximo de 2 moléculas de agua, ¿sí? Y esta estructura que tenemos acá corresponde con esta fórmula de acá arriba, H9O4 más, ¿sí? Todas estas fórmulas que tenemos acá corresponden a un protón asociado a progresivamente más y más moléculas de agua, ¿sí? La asociación del protón con las moléculas de agua en estos casos puede ser, como en el dibujo de la derecha, podemos tener situaciones como esta, en donde este hidrógeno, por ejemplo, está más cerca de este oxígeno, más lejos de este otro, ¿sí? Es lo que se conoce como un enlace de hidrógeno asimétrico. O podemos tener situaciones como la de la izquierda, donde tenemos 2 moléculas de agua en los lados, un protón en el medio, formando un enlace de hidrógeno para los 2 lados, perfectamente simétrico. Eso también es un enlace de hidrógeno. Aunque probablemente no coincida con la idea de enlace de hidrógeno que tienen ustedes, que es más bien algo como lo que está representado en el esquema de arriba a la izquierda, ¿no? O sea, el hidrógeno unido en forma covalente a un átomo X. X puede ser un oxígeno, un nitrógeno, un flúor, generalmente un átomo bastante electronegativo, ¿sí? Como ese átomo X es más bien electronegativo, ustedes se pueden imaginar que el protón queda con cierta carga positiva, y que esa carga positiva sobre el protón atrae, o es la razón
fundamental de la interacción con un par de electrones sobrantes que tiene otro átomo I que anda por ahí en la vuelta. ¿Sí? Entonces, en este esquema, se le acostumbra a llamar al átomo X el dador de protones en el enlace de hidrógeno y el átomo I sería el aceptor de protones. Eso es una forma de un nombre. ¿Tá? Lo importante es que en este tipo de interacción, lo usual, lo más común es que la distancia, sobre todo si X e Y son átomos distintos, la distancia entre el hidrógeno y el átomo X sea diferente a la distancia entre el hidrógeno y el átomo I. Pero a veces, como en el ejemplo de la transparencia anterior, cuando X e Y son el mismo tipo de átomos, podemos tener situaciones en donde las dos distancias de enlace sean iguales y donde no termina de quedar claro cuál era el enlace covalente de verdad original y cuál es el nuevo que se formó por el enlace de hidrógeno, porque queda algo como igual de los dos lados. A veces también pasa que este ángulo es muy variable. Este ángulo puede ser 180 grados o a veces en algunas especies puede ser más chico. ¿Sí? Pero, ¿cuánto vale desde el punto de vista energético, ¿no? ¿Cuán importante es la formación de estos enlaces de hidrógeno? Y acá tenemos en esta tabla distintas situaciones, ¿sí? Distintas posibilidades, y los valores de entalpía de disociación para estos enlaces de hidrógeno calculados. ¿Por qué calculados? Porque en la mayoría de las veces no se pueden medir directamente en forma experimental estos valores de entalpía de disociación. Entonces, en la actualidad hay muy buenos métodos computacionales de cálculo. Nosotros no vamos a hablar nada de eso, pero existen muy buenos métodos computacionales de cálculo que nos permiten tener una buena idea de más o menos por dónde andan esos valores de energía. No nos darán la coma, pero son suficientemente buenos como para indicarnos la tendencia. Y lo que yo les quería mostrar en esta tabla es más o menos cuál es el rango, ¿no? O sea, estamos hablando de interacciones muy débiles, de pocos kilojoules por mol, a interacciones que pueden ser realmente considerables, ¿sí? Incluso comparables a un enlace covalente débil, por decirlo de alguna manera. Los dos primeros casos son casos excepcionales. ¿Sí? Son casos excepcionales que se dan, justamente son enlaces de hidrógeno simétricos para los dos lados y en situaciones en donde el ángulo es de 180 grados. Eso no es lo común, no es de hecho lo que ocurre en el agua líquida o en la estructura de hielo. Lo normal es que los enlaces de hidrógeno en la mayoría de las situaciones estén por abajo de 100 kilojoules. ¿Está? Pero una cosa interesante de esta tabla es que miren los dos ejemplos de acá abajo. A ustedes les dijeron toda su vida que el átomo X tenía que ser muy electronegativo. Tenía que ser oxígeno, o nitrógeno, o flúor, y ninguno más. Bueno, les mintieron toda la vida. Porque si el átomo no es muy electronegativo, obvio que la interacción va a ser más débil. Pero no es cero. Y puede llegar a ser importante, sobre todo si el número de enlaces de hidrógeno en una determinada estructura, si el número de interacciones que se pueden formar en una determinada estructura es grande. ¿Sí? Porque de repente una única interacción es débil, pero si hay muchas, el efecto puede ser importante. Por ejemplo, las interacciones que determinan el plegado de una proteína, que es una molécula enorme, en donde hay muchísimas interacciones, algunas que son muy débiles individualmente, pero todas sumadas, terminando, raro suena, la estructura final. ¿Sí? Lo que sí tiene que pasar es que el átomo aceptor de protones, eso sí, en todos los casos, el átomo aceptor de protones tiene pares de electrones. ¿Sí? Que son los que de alguna manera se están acercando a ese hidrógeno. Aunque ese hidrógeno no sea tan positivo. ¿Ok? ¿Tiene alguna consecuencia esto en el enlace de hidrógeno? Bueno, sí, tiene consecuencias, por ejemplo, en la estructura de muchos sólidos. ¿Sí? El ácido fluorhídrico, el fluoruro de hidrógeno, cuando cristaliza, por ejemplo, en fase sólida, tiene una estructura en cadenas de este tipo. El agua, que es el ejemplo que ustedes más conocen, cuando el hielo se forma,
adopta una estructura en donde cada oxígeno de cada molécula de agua está unido a 2 hidrógenos por un enlace normal y a otros 2 hidrógenos de moléculas vecinas por enlace de hidrógeno. Y eso forma toda una red, ¿sí?, muy abierta del hielo, que lo hace menos denso que el agua líquida. Los carboxilatos forman enlaces de hidrógeno. A la izquierda acá tienen un ejemplo de, ¿esto cómo se llamaba? Esto se llamaban nucleótidos. No sé cuáles son, adenina, guanina, nunca me los aprendo, pero era lo que mantenían unidas las cadenas de ADN. O sea, los enlaces de hidrógeno son lo suficientemente fuertes cuando vienen en patota como para producir estos efectos que son fundamentales en biología, por ejemplo. ¿Sí? Pero hablando de algo más de química básica, un efecto más de química básica del enlace de hidrógeno, lo pueden ver en este tipo de gráfica, ¿sí? Acá lo que estamos graficando es la temperatura de ebullición de distintos hidruros en función del periodo del átomo central, del átomo que está coordinado, del átomo que está unido al hidrógeno, ¿sí? Si ustedes miran los puntos, los triángulos rojos, por ejemplo, acá estamos graficando las temperaturas de ebullición del metano, y de los compuestos análogos a metano que se forman con silicio, con germanio y con antimonio, que son los elementos que vienen al ir bajando en el grupo del carbono. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Observamos que la temperatura de ebullición aumenta, lo que nos está indicando que la atracción entre esas moléculas va siendo cada vez más grande a medida que aumenta ¿qué? A medida que aumenta el número total de electrones que hay ahí, a medida que aumenta el número atómico. Cuanto más electrones hay en una molécula, mayor es la magnitud de los dipolos instantáneos que se pueden producir y por lo tanto mayor es la intensidad de las fuerzas de London que pueden tener lugar. Entonces, si ese fuera el único factor, si el único factor que determinara las temperaturas de ebullición de estos hidruros moleculares fueran las interacciones de London, entonces nosotros esperaríamos que todos los demás grupos de hidruros tuvieran el mismo comportamiento. Pero de hecho eso no pasa. Si ustedes se fijan en los puntos azules, acá tenemos el análogo al agua con teluro, con selenio, con azufre. Esos son los elementos, obviamente, que están abajo del oxígeno. Y nosotros, si lo que determina, si la característica que determina, si las interacciones que determinaran el punto de ebullición del agua fueran las interacciones de London, nosotros esperaríamos que el punto de ebullición del agua estuviera por acá abajo, que siguiera la tendencia. Sin embargo, el punto de ebullición del agua es como 200 grados más alto de lo que yo esperaría. Y eso, la razón es que lo que mantiene unidas entre sí, o lo que contribuye a mantener unidas las moléculas de agua en fase líquida, no es solo las interacciones, no son solo las interacciones de Van der Waals, que seguirán estando, sino que a eso hay que sumarle los enlaces de hidrógeno, que son muy importantes en el caso del agua, y que además se forman 2 enlaces de hidrógeno por cada molécula de agua. Entonces el agua quedó por allá arriba, en vez de lo que uno habría esperado si no tuviéramos en cuenta la existencia del enlace de hidrógeno. ¿Ok? Pero esto supongo que ya lo habían visto alguna vez, así que capaz que no les resulta muy interesante. Vamos a hablar ahora un poco de los hidruros iónicos. Cuando el hidrógeno se combina con un elemento que tiene una diferencia de electronegatividad muy grande, o sea, una diferencia de electronegatividad por abajo de 1,2, más o menos, los hidruros que se forman son compuestos iónicos. ¿Cómo sabemos que son compuestos iónicos? Bueno, por varias razones. Actualmente sabemos que son compuestos iónicos porque podemos determinar la estructura cristalina, podemos hacer diagramas de densidad electrónica y podemos ver de alguna manera dónde está la carga negativa, qué átomo tiene la carga negativa, qué átomo tiene la carga positiva. Pero antes de que se pudiera determinar la estructura cristalina de muchos de estos hidruros, ya se sabía que eran compuestos iónicos y que existían aniones H- por métodos o por caminos indirectos, ¿sí? Por ejemplo, una característica de estos hidruros es que son aislantes en fase sólida, pero cuando uno funde el hidruro, o sea, pasamos a la fase líquida, son capaces de conducir la corriente, que eso es característico de muchos sólidos iónicos, ¿sí? Porque se forman iones en fase líquida y esos iones se pueden mover y pueden migrar hacia los electrodos. Entonces los aniones migran al ánodo y en el ánodo se oxidan.
Entonces, cuando se hicieron pruebas con hidruro de litio fundido, por ejemplo, y se intentó electrolizar una muestra de hidruro de litio fundido, lo que se encontraba era que en el ánodo se desprendía hidrógeno. Pero si en el ánodo se desprende hidrógeno, entonces, ¿quién se está oxidando? La única posibilidad es que se esté oxidando verdaderamente un anión H-, o sea, porque la duda originalmente era si de verdad existían aniones H-. Y sí, sí, existen de verdad. Son aniones que migran al ánodo y que se oxidan y que dan hidrógeno molecular. ¿Sí? Pero además sabemos que son compuestos que realmente se comportan como buenos compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos las energías reticulares experimentales que determinamos a partir de un ciclo de Born-Haber, las comparamos con los valores calculados en base a un modelo, como puede ser la ecuación de Kapuscinski, lo que vemos es que los dos valores son muy parecidos. Acá tenemos la energía reticular calculada para el caso del hidruro de sodio y la experimental. Alguien me puede decir, pero la diferencia ahí son 50 kJ por mol. Bueno, sí, pero 50 kJ por mol es poco para este tipo de cálculos. O sea, es menos de un 10%, y acuérdense que nosotros teníamos como criterio que un compuesto era razonablemente iónico si la energía reticular calculada y la experimental no diferían en más de un 10%. Más o menos. ¿Sí? Y acá vemos que difieren en menos. Entonces, para nosotros van a ser buenos compuestos iónicos y los vamos a considerar como tales. Vamos a hacer algún ciclo termodinámico para que no se les olvide. ¿Qué estoy representando acá? Acá estoy representando la energía necesaria para formar estos aniones H-. La afinidad electrónica del hidrógeno era un poquito negativa, pero lo que pasa es que romper la molécula de hidrógeno, ya lo dijimos, era un proceso que consumía mucha energía. Entonces, si yo sumo los dos, pasar de hidrógeno molecular a iones hidruro es un proceso endotérmico, no es favorable. Comparen esto, por ejemplo, con los halógenos, que también forman compuestos iónicos. En el caso de los halógenos, acá tenemos el cloruro, por ejemplo, no solo la afinidad electrónica del cloro es negativa, es bastante negativa, sino que además romper una molécula de cloro es mucho más fácil, porque el enlace cloro-cloro era más débil. Entonces, en conjunto, pasar de la forma elemental al ion es mucho más favorable para un halógeno que para el hidrógeno. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y entonces los hidruros serán estables? ¿Los hidruros iónicos serán estables? Porque formar el hidruro no es favorable. Y ionizar el metal alcalino, por ejemplo, en el caso del litio, ionizar el metal, sublimarlo y ionizarlo también consume energía. Entonces, ¿por qué es que se están formando? Bueno, siempre, una de las cosas importantes siempre es la energía de red. Fíjense, acá tenemos los valores de energía de red. El valor de energía de red para el hidruro de sodio es más negativo que para el cloruro. ¿Por qué? Porque es más chico. El hidruro es más chico que el cloruro. Entonces va a tener una energía de red incluso más negativa que el cloruro de sodio. Y es este valor tan negativo de la energía de red lo que da la energía necesaria para poder romper la molécula de hidrógeno y formar los aniones hidruro, y para sublimar el metal alcalino e ionizarlo. ¿Sí? Obvio, como la formación del hidruro en sí no es un proceso tan favorable, si nosotros comparamos la estabilidad de los hidruros con la estabilidad de los haluros para un mismo metal alcalino, lo que vamos a encontrar es que generalmente el halogenuro, haluro y halogenuro es lo mismo, el halogenuro normalmente es más estable. ¿Sí? Pero todo eso es bien fácil de explicar con los valores que podemos encontrar si planteamos un ciclo termodinámico iónico, como corresponde, para este tipo de compuestos. Así que no voy a charlarles mucho más de esto. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los hidruros? Bueno, esto que tienen acá indicado es una de las propiedades más importantes. Todos son agentes reductores o bases. ¿Por qué puse agentes reductores o bases?
Porque la reacción esta la puedo ver como una reacción ácido-base o como una reacción redox. Según, la puedo ver como tenga ganas. A ver, vamos a simplificar un poco el asunto. En la primera tenemos hidruro de calcio reaccionando con agua, me da hidrógeno, cationes calcio, aniones OH. En la segunda tengo sodio. Pero fíjense que la reacción, en un caso con un metal alcalino, en otro caso con un alcalino térreo, la reacción es la misma, porque si yo saco del medio al catión, lo que me queda es hidruro reaccionando con agua, que me da hidróxidos y hidrógeno molecular. Entonces, esta reacción, la que tengo ahora ahí abajo, la puedo ver como un ácido-base o la puedo ver como una reacción redox. Si la quiero ver como ácido-base, la puedo ver, por ejemplo, como un ácido-base de Bronsted. Podría ser, el agua acá está cediendo un protón y se transforma en su ácido conjugado, que sería el anión hidróxido. ¿Sí? El hidruro, a la izquierda, sería una base que acepta un protón, o sea, sería una base de Bronsted, acepta un protón y se transforma en el ácido conjugado, H2. ¿Sí? También la puedo ver como una reacción de este tipo. Si pienso, voy a hacer una aclaración acá. ¿Qué quiero representar con esta flechita? Capaz que ustedes están haciendo química orgánica, capaz que ustedes ya empezaron a ver mecanismos en química orgánica y están acostumbrados a ver electrones y flechitas que se mueven para todos lados. Esencialmente se trata de eso. Cada flechita, ¿sí?, indica el movimiento, entre comillas, de un par de electrones. ¿Sí? Muchas veces las reacciones involucran formación o ruptura de enlaces covalentes y eso tiene que ver con pares de electrones que estaban en un lugar y se van para otro lugar. ¿Sí? Entonces, los electrones están todo el tiempo armando lío. Y si hay un par de electrones acá y cerca hay algo medio positivo, los electrones van a salir corriendo para allá. Entonces, si ustedes tienen acá una estructura como esto es una representación simplificada de la molécula de agua, ¿no? Este sería el grupo OH, que acá lo representé como X, es más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto retira densidad electrónica y el hidrógeno de la punta queda un poquito más positivo. Si hay un hidrógeno un poquito más positivo por ahí, y hay algo por ahí que tiene un par de electrones aburrido que no sabe qué hacer, es muy probable que ese par de electrones haga así, pum, y vaya y ataque a esa zona positiva. ¿Sí? La mayor parte de las reacciones en química empiezan, ¿sí?, por interacciones entre electrones y un lugar medio positivo que quedó ahí en alguna molécula. Entonces, si este par de electrones viene para acá y se forma un enlace hidrógeno-hidrógeno, este hidrógeno que está acá no puede quedar rodeado de 4 electrones, porque el nivel de valencia del hidrógeno tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Entonces, si este hidrógeno va a formar un enlace con el de la derecha, usando el par de electrones que viene a pegarle, se tiene que romper el otro enlace que estaba formando antes. Entonces, este par de electrones de acá se va. ¿Y a dónde se va? Se termina de ir para el átomo más electronegativo, que después de todo, ya desde el principio de la historia lo estaba queriendo. Es un poco una visión un poco antropomórfica de la química, pero funciona, ¿sí? Hay algunos libros que dicen que para decidir mecanismos lo que hay que hacer es pensar como si uno fuera un par de electrones. Y esencialmente lo que quiere decir es eso: los pares de electrones buscan zonas positivas, y donde hay una zona positiva, allá arrancan. ¿Sí? Entonces, una forma de ver o de imaginar el posible mecanismo de esta reacción sería imaginando este movimiento concertado de pares de electrones. Pero acá eso no cambia el hecho de que la reacción la podamos seguir viendo como una reacción ácido-base. El átomo o molécula o especie que tiene ese par de electrones molesto que va a acosar a otros lados, tiene un par de electrones y lo está cediendo. Esa es la definición de base de Lewis. Entonces, el ion hidruro lo podemos ver como base de Bronsted o lo podemos ver como base de Lewis. ¿Cuál sería acá el ácido? Evidentemente el ácido es el H+ que quedaría ahí cuando se termine de romper el enlace XH. ¿Sí? Y esto que se está formando acá, ¿qué es? Es el aducto de Lewis. El aducto que forma el ácido con la base. ¿Qué sería X-? X- sería otra base que compite con la base H- por ver cuál se queda
con el ácido H+. O sea que lo podemos ver, de nuevo, como una típica ácido base de Lewis si se nos da la gana. Por supuesto, también lo podemos ver con una reacción redox, porque tenemos un hidrógeno +1 en la molécula de agua que reacciona con un hidrógeno -1 en el hidruro y que comproporcionan para dar hidrógeno 0 en la molécula. ¿Alguna ventaja de una forma de pensar la reacción con respecto a la otra? Bueno, no, da igual. O sea, nunca le encontré ninguna ventaja particular a ninguna de las dos formas de mirar esta reacción. ¿Sí? O sea que no se persigan, no se trata de hay que clasificar la reacción como ácido-base o como... No. ¿Es una reacción ácido-base? Sí. De Bronsted, de Lewis también. ¿Es una reacción redox? Sí. También. Da igual. O sea, no hay que hacer, no hay que preocuparse, no hay que elegir. ¿Sí? ¿Se animan a terminar haciendo un ejercicio? ¿Se animan a decidir qué puede dar esta reacción? Es difícil. Lo hago a propósito. No quiero preguntarles algo simple. Quiero preocuparlas. pH minúscula que es. pH significa fenilo. ¿Sí? O sea, lo que tenemos acá, el compuesto este es derivado de una fosfina. La fosfina es como un amoníaco, pero en vez de 3 hidrógenos, tiene un fósforo en el medio. Y este compuesto que tenemos acá se llama difenilfosfina. O sea, se sustituyeron 2 de los 3 hidrógenos de la fosfina, se sustituyeron por un radical fenilo. ¿Sí? Es la abreviatura estándar que van a ver en orgánica también. Yo tengo clarísimo que nunca vieron esta reacción. O sea que no pretendo que la sepan de memoria ni nada por el estilo. ¿Están viendo acá? Sí. Esto se supone que es lo que no hay que hacer, porque cuando uno muestra cómo va la votación, la gente que tiene dudas está estudiado que tiende a verse influenciada por el resultado y ante la duda vota a ganador. Es como que todo el mundo siempre quiere estar en el bando ganador. Pero Entonces, eso no lo estamos viendo. Estamos viendo no, el ejercicio. eso no. no lo están Exacto. viendo. ¿Qué? Ahí va, claro. No, estamos Yo viendo el pensé que lo ejercicio. estaban Estoy viendo la viendo. ¿Por qué diapo. no lo están viendo? El efecto rebaño. ¿No lo están viendo ahora? ¿Cómo hago para que lo vean? No, tenés que dejar No, de no se ve. compartir y seleccionar de nuevo, compartir otra vez esa Tenés pantalla. razón. O compartir todo el escritorio, Raúl, Ahí va. desde el principio. No me dé muchas opciones. Ahora te lo digo. Ahora, si me da muchas opciones, empeora. A ver. Ahora. Bueno, Ahora sí. primera cosa interesante, de 80 personas tuvimos menos de la mitad o la mitad se animaron a contestar. Pero una cosa interesante es que la mayoría está eligiendo la opción correcta. ¿Sí? La mayoría está eligiendo la opción correcta. Y voy a volver para atrás, si puedo. Si hay una forma fácil, no la sé, pero voy a volver para atrás acá. ¿Sí? Wow. Esto es efectivamente lo que pasa. ¿Sí? Es una reacción absolutamente que sigue el mismo patrón que la que vimos en el ejemplo del agua. O sea, acá en vez de haber un OH hay otra cosa. No me importa qué es la otra cosa. Hay un hidruro, hay un protón sueltito ahí, unido a algo que no es muy electronegativo, pero más o menos. Entonces, este par de electrones viene acá a romper y este enlace se rompe y nos quedará esto con una carga negativa. Alguien pues, ¿y eso se formará? Bueno, en general van a ver ustedes en química orgánica que estas cosas con cargas eléctricas se pueden formar cuando esa carga eléctrica tiene la capacidad de deslocalizarse
lo más posible en el espacio. Una carga eléctrica localizada en un lugar chiquito es palío en química. Siempre se arma lío. Pero si ustedes pueden la carga deslocalizarla, y en este caso se puede deslocalizar por resonancia a los anillos aromáticos, el producto que se forma es relativamente estable. Ahora, quiero que se fijen en esta reacción. ¿Por qué la puse como ejemplo? Porque la mayoría de ustedes, sin tener la menor idea de nada de química orgánica, y solo pudieron hacer, digamos, suponer cuál era la reacción correcta. ¿Por qué? Porque identificaron un patrón. ¿Sí? Esa es la clave. Cuando yo les voy a escribir, y les voy a escribir montones de reacciones, la idea es tratar de que ustedes puedan visualizar un patrón de reactividad. ¿Sí? Porque en definitiva, la química inorgánica se trata de eso. Vamos a ver montones de datos, montones de reacciones, montones de propiedades, pero de lo que se trata es de tener la capacidad de reconocer patrones. Son esos patrones los que nos van a ayudar a entender lo que está pasando, y lo que vamos a tener que explicar generalmente no es un caso particular, sino lo que vamos a explicar es esos patrones que tenemos que ser capaces de ver entre toda una montaña de ejemplos que a veces pueden parecer muy distintos, porque a priori esta reacción capaz que ni se parece a las anteriores. ¿Está? Pero de eso se va a tratar, por lo menos de eso debería tratarse, una buena parte de lo que falta para que termine el curso de aquí hasta el final del semestre. ¿Sí? Estamos en la hora, vamos a dejar por acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar?